Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. A la Iglesia que se reúne en tu casa, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Amados hermanos en Cristo, paz a ustedes. Vamos a comenzar, hermanos, nuestro servicio vespertino con este mensaje por la tarde. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Quiero pedirle que pueda tener ya lista su Biblia a la mano, que pueda pues ya estar enfocada en este momento de estudio, hermanos, y vamos a presentarnos delante de nuestro Dios mediante una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a orar. Bendito y buen Padre Santo, que moras y reinas en la inmensidad de los cielos. Bendito Señor, creador de todas las cosas, sustentador de todo lo que existe. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de la vida, Señor, de poder disponer de este tiempo, Señor, en este día de reposo, para seguir escuchando, Señor, tu palabra en este día. Te damos gracias, Señor, porque sigues hablándonos, Señor, en estos tiempos. Sigues poniendo los medios, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, Señor. Te agradecemos que permitas que tengamos, Señor, esta posibilidad de compartir tu palabra y rogándote, bendito Padre, que bendigas a cada familia, a cada hogar, a cada hermano y persona que pueda acceder a escuchar estos mensajes, Señor, rogándote que sea de bendición para su vida, Señor, que sea para tu honra y tu gloria. Te rogamos, bendito Padre, que permitas que estos mensajes sean de edificación, Señor, para tu iglesia, que sean de bendición para las familias, para cada uno de nuestros hermanos. Te rogamos también una bendición, Señor, por nuestro hermano ministro Arturo Pérez Granados, suplicándote, bendito Padre, que hables tú por medio de él, Señor, que podamos escuchar tu palabra, Señor, que podamos escuchar, Señor, tu voluntad en labios de nuestro hermano Arturo. Te agradecemos, Señor, esta bendición que nos das y estos momentos de meditación de tu palabra, por Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Bueno, recibimos entonces, hermanos, a nuestro hermano ministro Arturo Pérez Granados y con él la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Adelante, hermano Arturo, bienvenido de nuevo. Sí. Paz a vosotros, hermanos. Es un gusto poder saludarles. Y pues les saludo como nos saludamos en la iglesia, ¿verdad? Paz a vosotros. Agradezco a Dios esta oportunidad que me da de estar con ustedes y quiero pedirles que leamos, antes de entrar a nuestra presentación, que leamos una cita, hermanos, en Apocalipsis, capítulo 17. Si lo tienen por ahí, hermanos, Apocalipsis 17, el versículo 14. Dice así la palabra de Dios, dice, cuando venga Cristo, hermanos, dice que, en el verso 14, dice, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Este verso 14 nos dice, hermanos, quiénes están con Cristo, quiénes están con Él. Todas las demás naciones, toda la gente, hermanos, cuando venga Cristo no lo van a recibir. Van a querer atacarlo y van a querer luchar contra Él. Y todas las naciones se van a levantar contra Él. Pero Él cuenta con alguien que está de su lado, hermanos. Los dice aquí, los llamados, los elegidos y fieles. Esas palabras son importantes, hermanos, porque Dios nos eligió.
Dios es el que escogió a cada uno de nosotros. No es que nosotros hayamos escogido a Dios. Él nos escogió, nos llamó, nos eligió y nos santificó. Qué hermosa enseñanza, hermanos, de la palabra, porque estos que están aquí en el verso 14 de Apocalipsis 17, somos nosotros, hermanos, ustedes y yo, la iglesia fiel que en este tiempo busca la voluntad de Dios. Entonces, vamos a nuestra presentación, hermanos. El día de hoy tenemos el tema acerca de, dice el título, hermanos, somos gente especial, no porque nosotros seamos especiales, sino porque Dios nos llamó, nos eligió y nos santificó. Ese es el pasaje, hermanos, de Apocalipsis 17:14. Dios nos llamó. De alguna manera, en el transcurso de nuestra vida, hermanos, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llamó, ¿verdad? De las tinieblas a su luz admirable, dice Pablo. Nos llamó del pecado hacia la santificación en su espíritu. Nos llamó a una vida de fe, nos llamó a una vida de esperanza, a una vida de calidad, hermanos, de amor, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, veíamos hace 8 días, no hay ley, hermanos, que nos condene viviendo de esa manera. Vamos a nuestro tema entonces. Somos gente especial, especial para Dios y especial en esta tierra, hermanos, que en la que vivimos y que estamos luchando contra todas las cosas que son contrarias a la vida y a la bondad de Dios. El texto que tenemos aquí, hermanos, dice así, el texto es Romanos 8, estamos en Romanos 8, versículos del 1 al 4, pero aquí tengo la mitad nada más. Dice el apóstol Pablo, ahora pues, vean cómo comienza después del capítulo 7, donde él dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de esta ley que está en mis miembros? Una ley del pecado y de la muerte. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Mas gracias a Dios, dice, porque Cristo Jesús tuvo misericordia y me llamó, ¿verdad?, a esa bendición. Aquí en el capítulo 8, verso 1, fíjense lo que dice, hermanos. Ahora pues, como eso que ha dicho anteriormente en el capítulo 6 y 7, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación, hermanos, para los que están en Cristo, para los que Cristo está en él y él en Cristo, los dos. Eso es lo que oraba nuestro Señor Jesucristo en Juan 13, 14, 15, 16 y 17. Eso es lo que quería, que estuviéramos juntos con él. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Ya lo veíamos, hermanos, que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra nosotros mismos, contra nuestros miembros que están saturados de humanidad, de naturaleza adámica, de naturaleza humana normal, ¿verdad? Los que no andan conforme a los deseos de su carne. En Efesios 2 dice el apóstol Pablo que de ella recibisteis vosotros, de la gracia de Dios, del poder de Cristo, que estabais muertos en delitos y pecados, que dice que andábamos en la condición de este mundo, siguiendo el príncipe de este mundo. Eso es vivir en la carne, de acuerdo a nuestros pensamientos y a nuestros deseos humanos. Los que no andan conforme a la carne, dice esta cita de Romanos 8, mas conforme al Espíritu. No andamos conforme a la carne, no le damos gusto a la carne, hermanos. Buscamos el Espíritu, buscamos vivir en el Espíritu. Esa es la vida espiritual. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley de muerte en nosotros. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra de esa condena, de esa ley que está en nuestros miembros, hermanos, que está en la carne de nuestro ser. Entonces, la obra que hace Cristo nos libra de esa ley del pecado y de la muerte. La que sigue, por favor, hermano. El siguiente pasaje es la segunda parte, versos 3 y 4. Dice, ¿por qué? Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado,
condenó al pecado en la carne. Es importante entender esto, hermanos, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne humana, hermanos. La ley es santa, pura y buena, hermanos. Pero nosotros estamos vendidos a sujeción, a esclavitud, ¿verdad? A vivir en la carne. Estamos condenados a vivir en la carne. Entonces, en esa debilidad, hermanos, la ley no tiene fuerza, ¿verdad? Lo que era imposible a la ley, dice el verso 3, por cuanto era débil por la carne. Vamos a poner algunos ejemplos, hermanos. Miren, cuando Dios dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu fuerza, de toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, no podemos hacerlo, hermanos. No podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, porque nos amamos a nosotros mismos con todo nuestro corazón. No sé si me explico. Estando en la carne, nos amamos a nosotros mismos, porque vivimos en la carne. Tenemos que quitar de nosotros ese sentir de vivir en la carne para poder amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. No podemos hacerlo porque la ley es perfecta, hermanos, pero nosotros estamos vendidos a esclavitud, a sujeción. Voy a poner otro ejemplo, hermanos, con todo respeto lo digo. Dice, acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Nosotros pensamos, hermanos, que el sábado es nada más para no trabajar. Nosotros pensamos que el sábado es pues para estar así de flojos, ¿verdad? Sin hacer nada. No, hermanos. El sábado tiene un objetivo primordial: santificar el día de reposo, apartarlo, hacerlo santo, consagrarlo para Dios, dedicarlo para Dios, vivir nuestra vida en sábado llenos de la voluntad de Dios, llenos de la palabra de Dios, llenos de la voluntad de Dios, hermanos. Entonces, así guardaríamos el sábado. ¿Por qué los fariseos no guardaban el sábado, hermanos? Porque no tenían fe, ¿verdad? Y andaban, dice que señalaban a Cristo, hermanos, oye, tus discípulos están restregando espigas en sábado. ¿Dónde estaban ellos? En el campo, juzgando a los demás. ¿Cuál guardar el sábado si estaban ofendiendo el sábado, hermanos? Juzgando a los demás, juzgando a los discípulos de Cristo, juzgando a Cristo mismo, ¿verdad? Si supiera qué mujer lo tocó, una mujer impura. Si el sábado nos santifica, hermanos, entonces esa crítica, ese orgullo, ese juzgar a los demás, se acaba. Amamos a los demás. No podemos en la carne, les digo, porque nos amamos más a nosotros mismos. Tenemos que sacar del trono de nuestro ser a nuestro yo, hermanos. Ese yo debe morir para que Cristo ocupe ese trono en nosotros y que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, la ley es débil, hermanos, por nosotros, por la carne, por lo que somos. Versículo 4. Para que la justicia de la ley, la justicia que debe cumplirse de la ley, dice, fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. La ley se cumple entonces en nosotros, que no andamos conforme a la carne. No militamos conforme a la carne. No vivimos conforme a la carne. Porque Cristo vive y reina ya en nuestro corazón, en nuestro ser. Si es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Si no es eso, hermanos, somos nada más una gente religiosa que busca una religión, una metodología para decir, pues tengo fe. No, hermanos, tiene que llenarnos el Espíritu Santo, transformarnos, regenerarnos, hermanos, para que nosotros vivamos en el Espíritu. Si no tenemos el Espíritu, ¿cómo podemos vivir en el Espíritu? Si no tenemos el Espíritu, ¿por qué no se lo pedimos a Dios? Hay que pedir. Si vosotros siendo malos, dice el Señor Jesús, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no os dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? Hay que pedirlo, hermanos, para que Dios nos dé esa capacidad para poder obedecerlo, para que la ley, la justicia
de la ley se cumpla en nosotros, en una gente especial. Somos gente especial. Siguiente diapositiva, hermanos. Dice aquí la primera parte que la vida del hombre justificado, hermanos, es una vida de paz con Dios. Voy a leer los pasajes que tenemos aquí, hermanos. Es Romanos 5, del 1 al 21. Lo tengo en Apocalipsis, ahorita lo buscamos. Romanos 5, del 1 al 21. No es todo el capítulo, voy a leer unas partes, hermanos. Dice el verso 1, justificados pues por la fe. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, hermanos, tenemos paz para con Dios. Hay paz con Dios. Entramos, esa enemistad que había con Dios se rompe, hermanos, y somos amigos de Dios, somos hijos de Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice Pablo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No sé si leer todo, es mucho, son 21 versículos, hermanos. Dice, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gozamos en la esperanza, hermanos, de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios va a ser manifestada en la tierra y nos va a sobrevestir a nosotros, hermanos, de un cuerpo de gloria cuando venga Cristo a resucitar a los muertos. Es lo que dice el 5.1. Justificados por la fe tenemos paz. Hay paz con Dios, hermanos. Ya no hay enemistad. El siguiente punto dice que somos libres del dominio del pecado. Capítulo 6 del 1 al 23. Ya lo leímos, hermanos. Ya lo estuvimos leyendo. Fuimos sepultados juntamente a muerte por el bautismo, hermanos. O sea, juntamente con Cristo fuimos sepultados en el bautismo. Hemos muerto. Entonces, estamos libres del dominio del pecado. Nosotros tenemos más fuerza por el Espíritu de Dios para vencer nuestros pecados, nuestras debilidades. Somos una gente muy especial, hermano. Siguiente parte, dice capítulo 7. Estoy haciendo un recuento del capítulo 5, 6 y 7 para llegar al 8 de Romanos. Capítulo 7, somos libres del señorío de la ley, ¿verdad? Ya la ley no nos puede condenar. ¿Por qué? Porque vivimos en el Espíritu. Porque el Espíritu, hermanos, miren, a ver si se entiende. En el Espíritu tenemos paz, benignidad, bondad, mansedumbre, caridad, ¿verdad? Que es el primer fruto del Espíritu. Caridad, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, dice Pablo, en Gálatas 5, 22 en adelante, hermano. Entonces, la ley se enseñoreaba sobre nosotros porque dice la ley, si no guardas esto vas a morir. Debe ser apedreada la persona que desobedece. Por eso, a la pecadora, hermanos, que lanzan a los pies de Cristo, en Juan 8, la lanzan a los pies de Cristo y dicen, ¿tú qué dices si tiene las piedras en la mano? ¿Tú qué dices? La ley dice que tenemos que apedrearla, tenemos que matarla, hay que acabar con ella, ¿verdad? Dice Jesús, el que esté libre de pecado, que lance con ella la piedra el primero. Todos se fueron, hermano. ¿Por qué? Porque había en ellos algo. La ley dice, bueno, si tú estás mal, la ley te condena. Libres del dominio del pecado, libres del señorío de la ley. Sí, es el capítulo 7, hermanos. Y por eso al final dice Pablo, más gracias a Dios en Cristo Jesús, que me ha librado de este cuerpo de pecado, de miseria y de muerte. Ahora, pasando al capítulo 8, la siguiente parte, dice, es además, hermanos, una vida en el Espíritu. Lo que leímos ahorita un poquito, hermanos, de Romanos 8, del 1 al 4. Entonces, la última parte. Los que hemos sido salvos, hermanos, somos el pueblo especial de Dios. Somos un pueblo especial de Dios, hermanos. O sea, ya no somos hombres que estamos contra Dios, sino que ha habido amistad con Dios. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Hay paz para con Dios. Somos libres del dominio del pecado, somos libres del señorío de la ley y además vivimos en el Espíritu, porque el Espíritu nos mueve, hermanos. Como el viento mueve, dice Jesús, así son todos los que son nacidos del Espíritu. Entonces, la última parte, los que hemos sido salvos, hermanos, somos un pueblo especial. ¿Por qué, hermanos? Siguiente diapositiva.
Aquí voy a enumerar, hermanos, varios puntos muy importantes, muy interesantes, hermanos. Número 1, nuestra posición delante de Dios, nuestra posición es en Cristo. Esa es la fórmula que ocupa Pablo, hermanos, para decir que alguien está salvo o que alguien está ya con el Señor, pues está con Cristo, está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿se acuerdan? Según los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, entonces la fórmula es en Cristo. Nuestra posición, creyendo en Cristo, arrepintiéndonos, bautizándonos y llenándonos del Espíritu Santo, hermanos, dice aquí, ninguna condenación hay para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra posición es en Cristo. Estamos en Cristo, Cristo en nosotros, nosotros en Cristo, somos uno, hermanos, en Cristo. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu, dice Romanos, ya lo leíamos, hermanos, Romanos 8:1, ninguna condenación. Entonces, somos gente especial porque nada nos condena. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Dice más adelante. Ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades. ¿Quién nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién, hermanos? En Cristo tenemos la salvación. Él es el Señor de la vida, Él es el Señor de la salvación. Si estamos en Cristo, estamos del otro lado. Si su Espíritu está en nosotros, hermanos, ese sello es el sello para nuestra resurrección cuando venga Cristo. El sello, las arras de nuestra herencia para la posesión adquirida. Dice Efesios 1, hermanos. Vamos a la siguiente parte. Entonces, mientras que en el capítulo 7, hermanos, comentábamos, predomina la nota de frustración, Pablo dice, lo que veo en mis miembros es una ley del pecado y de la muerte que me arrastra. Quiero hacer lo bueno y no lo puedo hacer. No quiero hacer lo malo y lo hago. O sea, estoy comprobando que en mí está el mal. En mis miembros está el mal. En mi yo, en mi interior, en mi persona está el mal. Entonces predomina una nota de frustración, ¿verdad? Miserable hombre de mí, dice Pablo en el capítulo 7. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí, en el capítulo 8, predomina la victoria. Como en el capítulo 7 hay frustración, aquí en el capítulo 8 hay victoria, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores, en Cristo Jesús. Siguiente parte, dice, inicia el versículo 1, hermanos, con la palabra ahora. El capítulo 8, verso 1 de Romanos. Ahora, que traduce una partícula, la que contrasta una situación presente con la anterior. O sea, eso venimos con frustración, capítulo 7. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No sé si se ve el corte, hermanos, el corte con esa frustración y con esta victoria. En Cristo Jesús, hermanos, somos más que vencedores. Vamos a la siguiente diapositiva, hermanos. Aquí se refiere a todo el argumento, hermanos, previo de la epístola en el capítulo 8. Se ve que llega la culminación. En el capítulo 8 llegamos, en el verso 30 en adelante, que analizaremos más adelante, hermanos, llegamos a una cadenita de oro, ¿verdad? A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. A los que glorificó, imagínense, hermanos. Es una cadenita de oro de salvación. Nosotros somos llamados, como dice Apocalipsis, que leímos 17:14. Somos llamados, elegidos y fieles. 3 características de Apocalipsis, hermanos. Entonces, aquí dice que a la luz, hermanos, de este dicho, en el capítulo 1 al 7, se puede afirmar que no hay ninguna condenación. No lo vamos a leer del verso 1 al 7 de Romanos 8, porque más adelante lo vamos a analizar. Ahorita nada más decimos que la línea es que no hay ninguna condenación, ¿verdad? Porque no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Ese es el resumen, hermanos, podríamos decir, de lo que Pablo está diciendo. Entonces, siguiente parte, por favor. Bueno, ya lo leí a la luz de lo dicho en el capítulo 1 al 7. Se puede afirmar que no hay ninguna condenación. Desde el capítulo 1, hermano, hasta el capítulo 7, como que todo es condenación. Es lo mismo que toda la Biblia, hermanos. Todo el Antiguo Testamento hay maldición, ¿verdad? Maldito el que no hiciera esto, maldito el que no hiciera el otro, Deuteronomio 28.
hay maldición, hasta Malaquías, hermanos. Después, en Cristo hay gracia. En Juan 1, 17, 18, 19 dice varias palabras importantes, hermanos. Dice Juan que la gracia o la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por Jesucristo son hechos. La gracia, el perdón gratuito de Dios, hermanos, la gracia en el Nuevo Testamento se ve. Entonces, Romanos capítulo 1 al 7 se ve pues la condenación. Si ustedes leen el capítulo 1, hermanos, no adoraban a Dios, sino se desvanecieron en sus locos pensamientos, y su pensamiento, su conocimiento fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y adoraron a las imágenes antes que a Dios, que es bendito por todos los siglos. Y así empieza la condenación, hermanos, hasta el capítulo 7, donde Pablo se ve a sí mismo y dice, estoy en condenación. Pero entonces de aquí comienza el parteaguas. De aquí al capítulo 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Siguiente parte en el texto dice, griego, la palabra traducida como ninguna es la primera de la oración y recibe un énfasis especial. Ahora pues, ninguna, no hay alguna, no existe alguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El sentido entonces, hermanos, la siguiente diapositiva. Perdón. Dice que el sentido es que no pesa sobre las personas indicadas absolutamente ninguna clase de condenación. No hay ninguna condenación, hermanos. Ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo repito reiteradamente porque eso nos hace especiales, hermanos. Nada nos condena. Si estamos en Cristo y si Cristo está en nosotros, nada nos condena. Siguiente parte, hermanos. Este término traducido condenación parece referirse no tanto a la sentencia, sino al castigo. Estamos sin castigo, pues. Siguiente parte, hermanos. Esta circunstancia de estar totalmente libre de una pena pendiente es para los que están en Cristo Jesús. O sea, no hay ninguna condenación, no habrá ninguna condenación, jamás habrá alguien que nos condene, porque estamos en Cristo Jesús. No hay condenación. Ahora pues, ninguna condenación. No sé si me explico, hermanos. Cuando Cristo viene, entonces ya nada nos va a condenar, ¿verdad? Porque estamos en el Espíritu. Ya no vivimos conforme a la carne, ni militamos conforme a la carne, ni deseamos ya estar en la carne, hermanos. Siguiente parte. Dice que la frase en Cristo Jesús indica una nueva relación o el nuevo orden. Algunos dicen es un nuevo eón, un nuevo orden. Entramos en el nuevo eón de justificación en Cristo, hermanos. Es la nueva era o la nueva época o el Nuevo Testamento, dice la Biblia. La nueva revelación de Dios en Cristo Jesús. Entonces la frase en Cristo Jesús indica la nueva relación o el nuevo orden en el cual las personas son introducidas por la fe en Cristo. Por eso Pablo en diferentes partes, hermanos, dice que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha trasladado del reino de Satanás al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos herencia, ¿verdad? Redención de los pecados y suerte entre los santificados. Todas esas frases, hermanos, tienen que ver con esto. En Cristo Jesús nada nos condena. Fuimos trasladados del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Fuimos trasladados de la muerte a la vida, de la condenación a la justificación en Cristo Jesús. Ese es el punto, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, hermanos. Siguiente diapositiva. Dice, viven unidos a Cristo. Ahora quiero que leamos, hermanos, en esta parte, quiero leer Juan capítulo 15, hermanos. No lo tengo aquí marcado, pero quiero pedirles, si tienen ahí una Biblia, vamos a leer Juan 15. Fíjense cómo dice Cristo, hermanos. Es una hermosa palabra que Cristo nos da aquí.
En Juan 15, hermanos, dice estas palabras. Voy a leer unos versículos de Juan 15. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Una gran verdad que nos revela Cristo. Mi Padre es el que está labrando y yo soy la vid verdadera que Él está labrando, ¿verdad? Verso 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará y aquel que lleva fruto le limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Si nosotros estamos luchando en nuestra vida religiosa, hermanos, con nuestras fuerzas, queremos obedecer a Dios, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer y vivir la voluntad de Dios, y no podemos, vemos que no podemos, es que no es así, hermano. No es con nuestras fuerzas, es con la virtud del Espíritu Santo. Cuando Dios derrama la virtud del Espíritu Santo en nosotros, entonces deseamos servir a Dios, deseamos amar a Dios. Hay un cambio en nosotros, una nueva vida se mete y surge de nuestro corazón, de dentro de nosotros, surge ese deseo, hermanos, de estar con Dios, de buscar a Dios, de beber las Escrituras, de orar todo el tiempo, de hacer, o sea, todo lo que dice Jesús. Si él, en el apóstol Pablo, dice, orad sin cesar. Nosotros decimos, si somos religiosos, decimos, ay, qué pesado, es un culto de oración. Todos van a orar y de rodillas y qué pesado, hermanos, porque no está el Espíritu de Dios. Cuando está el Espíritu de Dios, dice, aquí nos amanecemos de rodillas, ¿verdad? Aquí estamos de rodillas y estamos disfrutando estar en presencia de nuestro Padre, en presencia de nuestro Dios. No sé si se ve la diferencia, hermanos, de una persona religiosa. Fíjense, los fariseos oraban en los cantones de las esquinas. Señor, qué bueno que no soy como ese que está ahí, es pecador. Yo diezmo de todo lo que doy, yo te obedezco. Casi soy una joyita delante de ti. Dice Cristo Jesús, qué hipócrita, ¿verdad? Porque ora para sí mismo, se testifica de sí mismo y nunca le da gloria a Dios. La gloria es de Dios, hermanos, no de nosotros. Nosotros somos malos. Por la misericordia de Dios, deposita su Espíritu Santo y ahora sí ya tenemos deseos de servirle, tenemos deseos de amarle, tenemos deseos de pasar horas y horas con Él. Deseamos estar con Él, hermanos, porque Él es el ser amado, que deseamos, que anhelamos estar ya con Él. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da ese gozo, esa alegría, esa paz, esa tranquilidad, esa benignidad, esa bondad, mansedumbre que fluye, hermanos, de nosotros. Y ese es el fruto que dice Cristo. Si estamos con Él, si estamos unidos con Él, Él y nosotros en Él, hermanos, llevamos mucho fruto, dice en Juan 15. Mucho fruto. Por eso aquí en la diapositiva dice, viven unidos a Cristo Jesús. Si estamos sin esa unión, hermanos, qué pesado es llevar nuestra vida religiosa. Qué pesado es el sábado. Qué pesado es diezmar. Qué pesado es orar. Qué pesado es conectarse ahorita a las transmisiones. Qué pesado. Nos pesan las manos, nos pesa la conciencia, hermano. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Dios en nosotros. Pero si está en nosotros, hermanos, somos una gente especial que Dios ha señalado, hermanos, con el Espíritu Santo y ha sellado con su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para darle honra y gloria a Dios, para buscar a Dios mientras puede ser hallado, para llenarnos de la palabra de Dios, para llenarnos de la obediencia de Dios, del amor de Dios, hermanos. Entonces somos gente especial. Viven unidos a Cristo Jesús. Segunda parte, el Espíritu Santo es el que guía a los pecadores a Jesús. O sea, no es que yo decidí, yo ya decidí, ya me voy a bautizar porque yo ya lo decidí. No, hermanos, es el Espíritu Santo el que guía a los pecadores y no los guía para que ya estén con una vida religiosa, los guía para llevarlos al camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús.
El Espíritu Santo es su función, redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio y llevarlos hacia la única salida que tenemos. La única salida, el único camino es Cristo, hermanos. Es el único medio de salvarse. Es el único medio para llegar a Dios. Es la única forma, el único medio, hermanos, de nuestra salvación. Estar en Cristo y Cristo en nosotros. Siguiente parte, hermanos. La muerte, entonces, sustitutiva de Jesús, nos ha reconciliado con Dios. Esa es una doctrina de la cruz, hermanos. La cruz de Cristo nos da, cuando menos, 7 doctrinas, hermanos. Justificación, redención, se me van las palabras, pero son la muerte sustitutiva de Cristo. Nos dice que hay una doctrina de sustitución. Él por nosotros, nosotros en Él. Esto lo dice Isaías 53, 6 y 7. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Verso 7, mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque esa muerte de Cristo es nuestra muerte, hermanos. Él murió y todos morimos. Él resucitó y todos en Cristo resucitamos. Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, y dice Colosenses que estamos con Él sentados en el trono mismo de Dios. Estamos con Él, somos parte de Él. Somos el cuerpo de Cristo, estamos allá sentados en la gloria con Cristo Jesús, porque resucitamos con Él, porque fuimos muertos con Él en la cruz, hermanos. Él en lugar de nosotros, esa es la doctrina de la sustitución. Él en lugar de nosotros y nosotros en lugar de Él. Cuando Dios nos ve a nosotros, hermanos, entonces ve pecado, ve rebeldía, ve injusticia, inmundicia en nosotros. Y derrama su ira, hermanos, en su Hijo Jesús. Después toma la justicia de Cristo y nos pone a nosotros esa justicia, hermanos. Esa es la doctrina, a grosso modo, la doctrina de la sustitución. Nosotros en Él, Él en nosotros. O sea, Él fue condenado por nuestros pecados. Nosotros somos justificados por su justicia. Esa es la doctrina, hermanos. Entonces, la muerte sustitutiva de Jesús nos ha reconciliado con Dios. Nos ha hecho amigos de Dios. Somos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Dice Juan 1, hermanos, versos 16, 17 y 18. ¿verdad? Es bien hermoso ese pasaje, hermanos. Entonces, en Cristo Jesús, hermanos, somos transformados de hijos de Satanás en hijos de Dios. Gente especial, hermanos. El título es gente especial. El perdón de Jesús, hermanos, siguiente parte, nos libera para vivir una nueva vida como hijos adoptivos de Dios. Somos hijos adoptivos de Dios. Dios nos adopta. En Cristo Jesús nos recibe como hijos, hermanos. Por eso dice la Escritura, lo que leí en Juan 1, 17 y 18. ¿Verdad? A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no creen, los que creen en su nombre, hermanos, les dio la potestad, la autoridad. Los distinguió al llamarlos hijos de Dios. Entonces, en estos pasajes quiero que ustedes vean lo que hace el Espíritu, hermanos. El Espíritu nos hace hijos de Dios. El Espíritu nos hace vivir en la voluntad de Dios. El Espíritu nos da el deseo de amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y de obedecerle con todas nuestras energías, hermanos. Eso hace el Espíritu de Dios. Última parte de esta diapositiva, hermanos. Entonces ya no somos enemigos de Dios. Romanos 5:10, no somos enemigos de Dios. Miren, déjenme ver, leo Romanos 5:10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, por su vida, seremos salvos. O sea, como Cristo ya no muere, Cristo ya no está expuesto al pecado,
en Él somos más que vencedores porque estamos en Él. Ya no somos enemigos de Dios, sino que caminamos según el Espíritu, en obediencia, en sujeción, en mansedumbre delante de Dios. Lo que Él nos diga, eso hacemos. Eso es vivir en el Espíritu, hermanos. Vamos a la siguiente diapositiva. Miren, voy apenas en el número 2. El número 1, si se acuerdan ustedes, es nuestra posición en Cristo, ninguna condenación. Nuestra posición en Cristo, ninguna condenación. Punto número 2, nuestra separación del pecado. La ley del Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, hay una separación del pecado. El mismo Espíritu nos aparta, nos separa, hermanos, de la ley del pecado y de la muerte, y nos lleva, hermanos, a la ley del Espíritu. Pone en nosotros la ley del Espíritu, hermanos, que es vida eterna en Cristo Jesús. La siguiente parte dice que el versículo 2, hermanos, apenas de Romanos 8, verso 2, inicia con un ¿por qué? Porque no andamos conforme a la carne. O sea, ninguna condenación, porque no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Entonces, da un porqué que introduce, hermanos, a la razón de la declaración del versículo anterior, o sea, del versículo 1. Indica porque se ha podido afirmar que no hay condenación. Si estamos en Cristo, hermanos, no hay condenación, porque estamos en el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el Espíritu nos ha librado de esa condenación. Siguiente parte, hermanos, dice que la frase, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, necesita ser interpretada en 3 sentidos. Vamos a verlos en la siguiente diapositiva. Primer sentido. En primer lugar, la expresión la ley parece significar el principio o la regla, no un lineamiento legal, sino el principio o la regla, la norma que rige, ¿verdad? Entonces, la expresión la ley, eso significa la ley del Espíritu, o el principio del Espíritu, o la regla del Espíritu, o la norma del Espíritu. A eso se refiere, hermanos, la palabra. Segunda parte. En segundo lugar, hermanos, la frase de vida, el Espíritu de vida me ha librado de la ley de la muerte, ¿verdad? La frase de vida, el sentido resultante sería el Espíritu de vida. Vale decir el Espíritu que da vida. No sé si me explico. Cuando el Señor le da vida a Adán, hermanos, dice que alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre un alma viviente. El Espíritu de Dios le da vida a Adán. El Espíritu de Dios resucitó a Cristo, le dio vida a Cristo, una vida gloriosa. El Espíritu de Dios es el sello que tenemos, hermanos, para resucitar juntamente cuando venga Cristo, hermanos, para ser transformados en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta. Siguiente parte, entonces, tercera parte. En tercer lugar, hermanos, la frase en Cristo Jesús puede relacionarse con la frase que sigue. En Cristo Jesús me ha librado, o sea, la unión del creyente con Cristo Jesús hace posible su liberación mediante el régimen del Espíritu que da vida, o sea, mediante la norma, mediante el principio del Espíritu que da vida, mediante la regla del Espíritu que da vida. Entonces, en Cristo Jesús se relaciona con esa frase, dice aquí, la unión del creyente con Cristo hace posible su liberación mediante el régimen, mediante la norma del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es poder. Por eso, hermanos, en Hechos 1, le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que sean investidos de poder. Hasta que el Espíritu Santo venga en ustedes. Entonces, no se vayan de Jerusalén. Cuando vino el Espíritu, esos 120 que estaban escondidos, temerosos, y a veces dudando, ¿verdad?, de que nos quieren matar, así como mataron al Señor, nos van a matar a nosotros. Esos 120 cobardes, hermanos, llega el Espíritu sobre ellos como una llama de fuego, se deposita sobre cada uno de ellos, hermanos, ¿y qué hacen? Salen y predican, ¿verdad?, las grandezas de Dios en todos los idiomas conocidos.
ahí todos les entienden, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios los llenó de esa suficiencia y empezaron a hablar. Y Pedro, cuando se levanta y habla, y les dice: varones israelitas, oigan esas palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado por Dios entre vosotros, con señales y maravillas que Dios hizo a través de él. Ustedes mataron, ¿verdad? Ustedes crucificaron, pero Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo glorificó y lo sentó en su trono. No sé si me explico. Ese Pedro temeroso, ese Pedro que negó a Cristo, que estaba todo temeroso, hermanos, llegó el Espíritu y se hace predicador. De 3,000 personas se convirtieron en ese sermón, hermano, de toda la iglesia y de Pedro, que se levantó y habló, hermanos. Y su predicación fue una: Cristo Jesús. Ustedes lo condenaron, Dios lo resucitó y lo levantó y lo hizo Señor y Cristo. Dios lo glorificó y en Él está glorificado su pueblo. En Él está glorificado el que cree en Cristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos une a Cristo. Estamos siendo uno en Cristo Jesús. Siguiente parte, hermanos. Vamos a las casi ya las últimas. Dice: ninguna condenación hay ahora para los que están en Cristo Jesús. Qué maravilloso, hermanos. Qué glorioso y liberador este versículo. Yo me siento tranquilo, hermanos, cuando leo este versículo. Cuando digo: a lo mejor hay algo que Dios no ve bien en mí y me condena. A lo mejor, dice Pablo, dice la Escritura, dice este versículo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué maravilloso, hermanos. Y cuánta libertad nos da para servir al Señor, para estar en sus caminos, para darle honra y gloria a aquel que tuvo misericordia de nosotros, hermanos. Qué hermoso este pasaje. La segunda parte dice que el capítulo 7, leímos que 2 leyes que estaban en conflicto, ¿verdad? La ley de la carne y la ley de la conciencia. Había dos, ¿verdad? Dice Pablo: lo que quiero hacer, bueno, no lo puedo hacer, y lo que no quiero hacer, que es malo, pues lo hago. Pues hay un conflicto en su mente, hermanos. No está tranquilo, no tiene paz, tiene angustia, tiene, no sé, no vive en paz, hermanos. Tiene zozobra en su corazón. ¿Por qué? Porque la carne así lo tiene, doblegado, dominado, hermanos. Entonces, en el capítulo 7 así vemos al apóstol Pablo. La última parte dice: ahora se nos descubre una tercera ley, ¿verdad? Aparte de esa ley que está en sus miembros, esa ley de su conciencia que le dice: estás mal, hay una tercera ley, hermanos, que se descubre. Esa tercera ley es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la cual tiene la habilidad de hacer lo que no podía hacer ni la ley de Moisés ni la ley de la conciencia. Cristo Jesús lo puede hacer a través de esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, hermanos. Vamos adelante, vamos a ver el número 3. La siguiente diapositiva, ¿se acuerdan que vimos 1, 2 y 3? Estamos en el 3, hermanos. Ahora, nuestra fuente para una vida de justicia. No andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Esa es nuestra fuente para una vida de justicia. No podemos decir, pues estoy fallándole a Dios, porque tenemos la fuente, hermanos, para una vida de justicia. Tenemos el Espíritu de Dios y no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, esta es la diferencia, hermanos. Por eso somos un agente especial, porque no andamos conforme a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestras ideas, sino conforme al plan de Dios, al proyecto de Dios, al Espíritu de Dios. Siguiente parte. Dice: sin lugar a duda, este cumplimiento de la exigencia de la ley es obra del Espíritu en el creyente. Sin duda alguna, hermano. Nosotros no tenemos la capacidad. En Romanos 3:10 dice: no hay ni un justo, no hay ni uno que busque a Dios, no hay ni siquiera uno. No hay quien. En la naturaleza adámica, normal, natural, hermanos, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. No hay quien sea bueno, ni siquiera uno. En Cristo Jesús, nosotros somos transformados en buenas personas. Somos transformados en vivos de los muertos. Entonces, sin lugar a duda, dice aquí, el cumplimiento de esta exigencia de la ley es obra del Espíritu en nosotros. Ese sello que tenemos
de parte de Dios, hermanos, es un sello que son las arras de nuestra herencia para la posesión adquirida, dice Efesios, para la gloria y la honra del Dios bendito que tuvo misericordia de nosotros. La siguiente parte, lo que la ley de Moisés no podía hacer, hermanos, Dios lo ha hecho. El fracaso de la ley se debía a que estaba condicionada por la debilidad de la naturaleza humana. Yo recuerdo, hermanos, en las lecturas que hemos hecho de el Éxodo, hermanos, Dios se muestra tan claramente en ellos con una columna de fuego y una nube espesa. Ahí está la presencia de Dios en el tabernáculo, en el arca de la alianza, ahí está. Y ningún enemigo se paraba ante ellos. ¿Y qué hacen ellos, hermanos? Su carne, que estaba débil, hermanos, decían, no, estamos en el desierto, nos vamos a morir de hambre, nos vamos a morir de sed, aquí van a venir los egipcios, nos van a matar, vamos a regresarnos a Egipto. Esa carne está corrompida, hermanos. ¿Qué no les había mostrado Dios al mandar 10 plagas a Egipto, hermanos? Les había mostrado que con brazo fuerte, con mano extendida, los sacó el Dios de los cielos. Les enseñó tantas cosas y lo que les daba una orden y ellos hacían otra cosa. Y pecaba Israel, y pecaba Israel, y pecaba Israel. Parece una letanía de todo el Éxodo, hermanos. Y pecó Israel y Dios los castigó. Y cayeron como moscas, a 140 y tantos mil en el desierto. Cayeron con Coré, Datán y Abiram, se levantaron en su carne, hermanos, a decir, pues Dios también ha hablado por nosotros, ¿verdad? No con Moisés nada más, nosotros también somos líderes en la iglesia. Se abrió la tierra y se los comió vivos, hermanos. Se ve el poder de Dios, pero la carne débil, hermanos. La carne del israelita, la carne del ser humano normal es débil. Necesitamos el Espíritu de Dios. La última parte, hermanos, dice la falta no estaba en la ley, sino en la carne. La naturaleza pecaminosa humana estaba ahí con todos sus colores, hermanos, puros colores grises, pero ahí estaba. Dudaban de Dios, murmuraban de Moisés, murmuraban de Dios, criticaban todo lo que se hacía, como que al desierto, vamos al desierto, nos vamos a morir de hambre, y luego estos chiquitos, nuestros hijos, van a morir ahí en el desierto, ¿para qué los sacamos? Toda una carne, ahí se expresa los pensamientos humanos, el razonamiento humano, ilógico, hermanos. Si Dios se había mostrado, Dios lo iba a sacar adelante al pueblo, pero su carne era débil. Cuando el Señor pronunció en Éxodo 19 y 20, hermanos, cuando pronuncia los 10 preciosos mandamientos de Dios, hermanos, ¿sabe qué hace el pueblo? Se tapa los oídos y dice, no, que no hable Dios con nosotros, que no hable Dios, mejor habla tú, Moisés, en fin, de ti nos burlamos. Pero Dios calla, que no hable con nosotros, porque el día que nos vuelva a hablar, nos vamos a morir, sí, porque somos pecadores, porque veían la fragilidad de su carne, hermanos, y sí, Dios los iba a fulminar. ¿Por qué? Porque eran chismosos, eran murmuradores, eran desobedientes, criticadores de todo lo que Dios estaba haciendo. Pues ¿cuándo, hermanos? Dice Dios, ¿hasta cuándo voy a mantener esta generación maligna? ¿Hasta cuándo, verdad? No sé si me explico, porque estaban en la carne. Hoy en la iglesia, si estamos en la carne, es igual. Hay murmuración, hay crítica, hay muchas cosas, porque estamos en la carne. Y estamos perdidos. En una condición así, hermanos, estamos perdidos. Tenemos que vivir en el Espíritu, hermanos. Vamos a ver la siguiente y última parte, hermanos. Grandes nuevas. Son buenas nuevas, Romanos 8 en adelante, hermanos. Verso 1 al 4, que es lo que estamos meditando en esta tarde. Dice aquí, hermanos, es como un resumen. El cristiano ha sido liberado. ¿De qué, hermanos? De la paga del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Romanos 3:23. Todos están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Siendo reconciliados por Cristo. Ahí está la mala noticia y la buena noticia, ¿verdad? En la antigüedad, bueno, todos en la carne son condenados, pero no en Cristo, hermanos. El cristiano ha sido liberado entonces de la paga del pecado, que es muerte. Ha sido liberado, hermanos, del poder del pecado que lo subyuga, que lo esclaviza. Dice Cristo en Juan 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Nos libera Cristo y somos libres del poder del pecado, hermanos. El pecado ya no tiene fuerza para vencernos. Nosotros somos más que vencedores porque el Espíritu de Cristo está en nosotros, hermanos. Y podemos vencer cualquier pecado, hermanos. Sea muy grande o sea muy fuerte la tentación, podemos vencerlo en Cristo Jesús. Punto 3. Hemos sido liberados, hermanos, de la práctica del pecado. Hemos sido liberados de la práctica del pecado. Ya no practicamos el pecado. Ya no nos agrada estar en pecado. Nos sentimos mal. Lloramos a Dios cuando cometemos un error, por ejemplo, que se sale una mentira de nuestra boca. Hermanos, pues, lloramos, vamos a hacer oración, a decirle, Señor, mira, esto salió de mis labios, estos labios que te alaban, que te adoran, y dijo una mentira. Señor, perdóname. Entonces, de la práctica del pecado, el Espíritu nos libra, hermanos, y nos detiene para que no ofendamos a Dios con nuestra lengua, que según Santiago 3, hermanos, es una fuente de fuego y de agua, ¿verdad? Es una fuente que sale muerte y vida, nuestra lengua, hermanos. Es un pecado mortal, nuestra lengua, hermanos, se vuelve en veneno. Vamos a la siguiente parte. Miren, el cristiano entonces ha sido librado de estas tres cosas. Dice Pablo, ¿seguiremos pecando para que la gracia crezca? Esta frase, grábesela en su mente y en su corazón. De ninguna manera, en ninguna forma, de ninguna manera vamos a seguir pecando. ¿Por qué? Porque no estamos en la carne, estamos en el Espíritu. ¿Cómo podemos pecar si no estamos en la carne? Estamos en el Espíritu, no pecamos, no buscamos seguir pecando, hermanos. No es nuestra condición normal seguir pecando y seguir pecando y seguir pecando. A esto quiero sugerir, hermanos, que nosotros, sobre todo los jóvenes, hermanos, que andan mucho navegando en Internet, que a veces se meten cosas pornográficas en Internet y nuestros ojos se van para allá, hermanos. Pero tenemos la fuerza de decirle, no, es para acá. Es para acá, hay culto en la iglesia y estamos en Internet en el culto. Entonces podemos quitar todo eso porque tenemos el poder para hacerlo, hermanos. No se dejen esclavizar otra vez por la prostitución o por las imágenes pornográficas, hermanos. No, tenemos el poder. ¿Seguiremos pecando para que la gracia crezca? De ninguna forma, de ninguna manera. Porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esas frases, ahí están en el Evangelio, hermanos, y hagan las suyas, porque estamos en el Espíritu, hermanos. Y la última frase, hermanos, dice así, somos gente especial. Vean ustedes cuánto amor ha tenido Dios por nosotros, porque de tal amor, o de tal manera ha amado Dios al mundo, quiere decir a nosotros, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Al decir mundo no quiere decir todos, quiere decir usted y yo, un pueblo especial, gente especial, su pueblo, su iglesia, la iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad. Esa es la gente especial. ¿Pertenece usted a la iglesia de Dios? ¿Pertenecemos a la iglesia de Dios? ¿Vivimos en el Espíritu? ¿O vivimos todavía en nuestra carne? Usted tiene la respuesta y usted tiene la solución. Pídale a Cristo que le llene de su Espíritu Santo. Pídale a Dios que le dé el poder para vencer todo eso que es condenable, hermanos. El murmurar, el criticar, el juzgar, eso es de la carne. Eso, léalo en Gálatas 5, hermanos, 19. Manifiestas son las obras de la carne que son, y ahí está la numeración grande, hermanos. No vivimos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Por ese sello, dice el día que venga Cristo, el Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará nuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Esa es la marca, ese es el sello de Dios y ese es el sello que tenemos que tener mucho cuidado de cuidar, de santificar, de respetar, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, hermanos, que somos el templo del Espíritu de Dios y que no somos nuestros, porque comprados somos por precio.
Dice Pablo, glorificad pues a Dios, ¿verdad? Con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu, hermanos, le pertenecen a nuestro Dios. Somos gente especial. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entonar un canto. No puedo despedirme sin entonar un canto, hermanos. Puedes con Jesús vivir y andar en santidad. Quieres ir con Él luchando en la ley. Quieres que tu carga lleve y quite su maldad. Deja que Él more en ti. Su espíritu tu ser transformará, su sangre tu alma purificará, su amor, su vida puede ser feliz, si dejas que en su vida viva en ti. Quieres libre ser y su llamado aceptar, quieres conocer su dulce pan y paz y bien, quieres salvo ser por él y nunca desmayar, deja que él more en ti. Su espíritu tu ser transformará, su sangre tu alma purificará, su amor tu vida puede hacer feliz, si dejas que en su vida viva en ti. Quieres entusiasta en su servicio cooperar, quieres ser veraz en prueba y sufrir, quieres en su reino dicha y gozo disfrutar, deja que él more en ti. Su espíritu tu ser transformará, su sangre su alma purificará, su amor tu vida puede ser feliz, si dejas que en su vida viva en ti. Deja que Cristo viva en ti. Deja que Cristo haga su voluntad en ti. Vive en el Espíritu. Vive como un agente especial en esta tierra. Que Dios te bendiga. Paz a vosotros, hermanos. Vamos, paz, hermano. Muchas gracias por compartirnos la palabra. Agradecemos a Dios por la vida de nuestro hermano Arturo Pérez y por compartirnos esta palabra, hermanos. Sin duda ha sido muy edificante el poder estar analizando, ¿verdad?, esta serie de temas. Si se ha dado cuenta, las dos series que hemos estado compartiendo con mi hermano Arturo, Vida Espiritual, y con su servidor, Las Salvaciones de Dios, han ido de la mano, hermanos, han ido de la mano ambos temas y han sido, creo yo, de mucha bendición al considerar de esta forma la palabra. Vamos a orar, hermanos, vamos a concluir con este momento de estudio de la palabra. Les invito a que pueda usted cerrar sus ojos, que podamos inclinar nuestro rostro y vamos a agradecer a Dios por su palabra y pedirle, como bien comenta nuestro hermano Arturo, pedir que Él derrame de su Santo Espíritu y que guíe nuestra vida. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito y buen Padre Santo, que moras y reinas en la inmensidad de los cielos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este sábado que nos has concedido, bendito Padre, poder estar en comunión, Señor, contigo, poder meditar en tu palabra, Señor, poder tener estos momentos también de oración. Te damos gracias, Señor, porque en estas circunstancias, Señor, que el mundo vive incertidumbre, Señor, nosotros tenemos la certeza y la confianza plena, Señor, en ti. Te agradecemos, Señor, porque no nos abandonas, porque nos sigues, Señor, hablando, nos sigues mostrando, Señor, tu voluntad, nos sigues mostrando tu palabra y nos concedes, Señor, estos momentos de reflexión profunda, Señor, para rogarte que tú, Señor, nos des de tu espíritu, que nos guíe, Señor, nuestra vida, que, Señor, nos hagas esa obra, Señor, en nosotros. Te agradecemos, Señor, por esta palabra y te rogamos, Señor, que tú obres esos cambios, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, una bendición por cada uno de mis hermanos, por aquellos que se conectan, Señor, a esta transmisión, aquellas personas a las cuales también, Señor, ha de llegar este mensaje.
Te rogamos por ello, Señor, que tú con tu palabra, Señor, toques lo más profundo de su corazón y que, Señor, obres la labor, Señor, la obra que tú deseas hacer en cada uno de nosotros. Te agradecemos, bendito Padre, por tu palabra y te agradecemos esta bendición, Señor, de pese a la distancia, tú nos permites, Señor, sentirnos unidos en Cristo, Señor, los unos con los otros y sin duda, Señor, sentir tu presencia y tu compañía cercana, bendito Padre, con cada uno de nosotros en nuestros hogares. Te agradecemos, bendito Señor, por esta bendición que nos das y te damos gracias por estos momentos, Padre, por Jesucristo, nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Saludad los unos a los otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Amén. Deseo, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les recuerdo, hermanos, que si usted se ha perdido alguna de las series de alguna predicación, algún tema de esta serie, puede consultarnos, hermanos, en nuestra página de Facebook. Ahí aparecen todos los videos y también en nuestro canal de YouTube. Ahí subimos también todas las transmisiones en vivo, se suben en ese canal con el propósito de que puedan ser aprovechados, de que usted, si gusta, también puede compartirlo a alguien más, hermanos. Todos estos mensajes también pues es la predicación del Evangelio, hermanos. Tratamos de compartir el Evangelio y puede ser material que usted comparta y que de esa forma también pueda participar de esta palabra a alguien más. Les agradecemos, hermanos, su atención y recordamos también que próximamente tendremos precisamente la celebración de la Cena del Señor en los diferentes hogares en los cuales pues estamos compartiendo de forma personal, ¿verdad?, los avisos y en el grupo que tenemos de WhatsApp para la organización, hermanos, en los hogares de esta celebración tan relevante, hermanos. De mi parte es todo. Deseo que el Señor les bendiga, hermanos. Les agradezco su atención y que la paz de Dios sea con todos ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por ser parte de esta predicación de la palabra. Qué bueno saber que el Señor Jesucristo no nos abandona. Aún en estos momentos, nuestro Dios nos acompaña.